Hola chicos de Archile, esta es la clase de historia y el día de hoy hablaremos de Chile y el mundo durante el periodo denominado Guerra Fría. La Guerra Fría va a ser ese periodo histórico que va a confrontar a dos grandes superpotencias tras la derrota de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a tener entonces que es un periodo de la historia que va a abarcar casi toda la segunda mitad del siglo XX, que va a ser un enfrentamiento fundamentalmente ideológico entre estas dos superpotencias que van a liderar el nuevo orden mundial internacional. Por una parte vamos a tener a Estados Unidos, representado por el águila, y a la Unión Soviética, representado por el oso. Vamos a señalar, o como señalábamos, esto es un conflicto más bien ideológico que un enfrentamiento bélico propiamente tal. Y esto se debió a la destrucción mutua asegurada si es que uno de los dos países se levantaba en armas efectivas o levantaba fuego contra otra nación. Y esto porque ambos países habían realizado una alta inversión de su presupuesto en nuevo armamento, y por lo tanto el armamento nuclear se convirtió en un agente altamente disuasivo, pues se sabía que si uno de estos países atacaba al otro con armas nucleares, el otro iba a responder con el mismo armamento y entonces se aseguraba una destrucción mutua, y eso es lo que hasta el día de hoy mantiene a los países sin levantar fuego, al menos no las grandes superpotencias. Esto va a llevar a fuertes periodos de tensión donde se esperaba que en cualquier momento uno de los dos países iniciara el ataque, y también fluctuaba entre momentos de paz. Y también se va a dar una pugna para extender su influencia entre distintos países. Así vamos a ir viendo que la formación de los dos bloques antagónicos se va a comenzar a gestar a finales de la Segunda Guerra Mundial, entre 1945 y 1946, y va a quedar de manifiesto en 1947. Por supuesto, las dos naciones representaban ideologías económicas y políticas bastante disímiles, por lo tanto estaba claro que cuando ya se destruyera al único factor en común que tenían, que en este caso era el enemigo común, que era el nazismo, y una vez destruido el nazismo, iban a tomar estas posiciones antagonistas. Y junto con ellos se iba a polarizar el resto del mundo en estos dos bloques. Por una parte, el bloque oriental, encabezado por la Unión de Repúblicas Soviéticas, que representaba una economía muy planificada y una ideología marxista, y por otra parte el bloque occidental, en el cual encontraba una economía capitalista y la ideología neoliberal. Entonces así vamos a tener que el capitalismo y su ideología va a triunfar en Estados Unidos, y este va a tratar de imponer este modelo al resto del mundo, y la Unión de Repúblicas Socialistas va a tener como su objetivo el comunismo, y también va a tratar de extenderlo en el resto del mundo. Bueno, tras la Segunda Guerra Mundial dijimos que Alemania fue dividida en cuatro bloques, uno para cada uno de los miembros o para cada uno de los aliados, quedando la repartición como se ve, y la ciudad de Berlín también se dividió en cuatro sectores administrativos que correspondían también a cada una de estas potencias. Y los aliados convienen en unificar el país. Ellos deciden que la parte que corresponde a Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia se conviertan en un solo gran país, pero Rusia o Stalin considera que esta medida va contravenía los acuerdos de Yalta y Potsdam, firmados en 1945, y él mantiene el gobierno sobre la parte de Alemania que le había correspondido después de la guerra, bloquea la ciudad de Berlín, que recordemos estaba también en poder de los aliados, estaba dividida entre los distintos aliados, y va a terminar con la división del país en dos Alemanias. Y ahí tenemos entonces, por una parte, la República Federal Alemana, que era la que correspondía a los aliados, y la República Democrática Alemana, que va a seguir bajo el o que va a seguir bajo dominio soviético. Vamos a tener que las formas de influencia que tuvieron ambos países van a ser primero alianzas militares, y donde Estados Unidos va a implementar la llamada doctrina Truman. Según esta, se compromete a ofrecer ayuda militar a todo país que esté dispuesto a combatir contra el bloque comunista.
y firma también el Tratado Atlántico Norte, la OTAN, para lograr generar su influencia en la mayor cantidad de países. Por su parte, la Unión de Repúblicas Soviéticas firmó el Tratado de Varsovia, donde también se ofrece o compromete ayuda militar a todo aquel país que se declare enemigo del capitalismo. Y dentro de las ayudas económicas, el Plan Marshall, que va va en directa relación con la doctrina Truman, va a entregar asistencia económica para restablecer la industria y la agricultura europeas. Por su parte, la Unión Soviética firmó el Acuerdo de Consejo de Asistencia Económica Mutua. Y acá tenemos entonces los países que se muestran eh, miembros de la OTAN y aquellos países que se encuentran en el Pacto de Varsovia y otros países que se encuentran aliados a Estados Unidos y otros países que son comunistas. Los que están en gris son países que permanecen neutros. Las características del mundo bipolar van a estar dadas primero por la amenaza de la guerra nuclear. Vamos a tener que en 1949 la Unión Soviética crea su propia bomba atómica. En 1952 Estados Unidos prueba la bomba de hidrógeno, que es una bomba 250 veces más destructiva que la bomba atómica, y ya en 1953 Rusia tenía su propia bomba de hidrógeno. Lo mismo ocurre en el espacio. Cada uno de estos países quería mostrar su poderío, entonces se crea, o en 1957 la Unión Soviética lanza al espacio su satélite el Sputnik. En 1963 y en 1961 y 1963 envía a los primeros cosmonautas al espacio. En 1958, tras una fuerte inversión, Estados Unidos crea la NASA y ya en 1969 la misión Apolo 12 aterriza en la Luna. Esto también se llevaba o se extrapolaba al plano deportivo, donde los deportistas, además de hacerse cargo de la propia presión que implica un deporte, también debieron hacerse cargo de las aspiraciones y de los intereses políticos que los gobiernos proyectaban en sus desempeños, porque obviamente que el país que tuviese más medallas iba a representar el mejor modelo económico. Y en cuanto a la vida cotidiana, vamos a tener que las personas se encontraban constantemente bombardeadas por propaganda de uno y otro bando, y además fue un elemento súper icónico de esta época la construcción del muro de Berlín. En la vida social de Occidente hubo transformaciones bastante significativas, pues ya vimos que después de la Segunda Guerra Mundial y una vez superada la crisis tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en una potencia, dejando atrás a Europa, y por lo tanto tenía tuvo un gran aceleramiento, un gran crecimiento económico, y también se generó un auge del estado de bienestar dentro de la población y se creó este eslogan, este esquema denominado el estilo de vida americano. Y esto se debía fundamentalmente a la expansión del consumo y a la expansión de la publicidad a través de los distintos medios de comunicación, que permitían también o que mostraban a las personas una forma de vida, este estilo de vida norteamericano, el cual ellos querían emular, y por lo tanto el consumo también se aceleró en esta época. También vamos a ver que en un estado tranquilo va a existir una ampliación de los derechos de los grupos civiles que hasta la fecha habían sido marginados, como por ejemplo los jóvenes, que son la primera generación que no experimentó la guerra mundial, por lo tanto sus ideales son mucho más libres y tienen una visión más democrática de la existencia. Y entonces surgen movimientos como el movimiento hippie, que busca la no agresión, que busca la paz, que busca la no violencia. También está el grupo o las organizaciones feministas que comienzan a luchar por los derechos civiles, sociales y económicos de la mujer. Vemos que ya la mujer tenía derecho a voto, había logrado su ciudadanía, entonces comienza a abogar por la igualdad de la mujer tanto en la casa como en la posibilidad de acceder a los trabajos. Y en cuanto a las luchas también de los afrodescendientes,
luchaban por acabar con la segregación que existía, con la discriminación de la cual eran víctimas constantemente. Vamos a tener también que en el mundo se va a dar fin a los imperios coloniales que existían a través del mundo, a través de los procesos independentistas en África y en Asia. Por otra parte, se va a realizar una conferencia denominada la Conferencia de Bandung, en la cual van a surgir países, o que va a estar encabezada por los países que no están alineados ni con el bloque capitalista ni con el bloque comunista, y esto va a dar origen al movimiento de las naciones que no están alineadas, es decir, que no apoyan a ninguno de los dos bandos. Vemos ahí una imagen de lo que fue Sudáfrica, donde donde el imperio inglés continuó con la ocupación y realizó este tipo de segmentaciones, donde solo podían estar europeos y donde solo podían estar no europeos. En América Latina el impacto de la Guerra Fría también se hizo sentir, porque Estados Unidos consideraba que Latinoamérica era su zona de influencia natural. Esto va a cambiar con la Revolución Cubana de 1959, porque Estados Unidos va a ver de qué manera la Revolución Cubana va a servir como base para que otras naciones también consideraran la revolución como una vía de escape al intervencionismo que Estados Unidos realizaba dentro de sus países. Dentro de la Revolución Cubana y su importancia vamos a tener que es una respuesta a la dictadura de Fulgencio Batista que llevaba desde 1952. Esta dictadura se caracterizaba por la fuerte corrupción, también por el intervencionismo norteamericano en todas las áreas de la economía, y se inicia, por lo tanto, un levantamiento en contra de esta dictadura a través de tres personajes muy importantes: Fidel Castro, Raúl Castro y Ernesto Che Guevara. Es súper importante señalar que Raúl Castro era comunista de ideología, Ernesto Che Guevara era un convencido leninista, marxista-leninista. Sin embargo, Fidel Castro solo era un revolucionario que quería ver libre a Cuba del intervencionismo norteamericano y por lo tanto no se adscribía a ninguna de estas corrientes ideológicas. Ahí tenemos entonces a los protagonistas de la Revolución Cubana. Estados Unidos se opone porque lo que hace la revolución es nacionalizar inmediatamente empresas que son norteamericanas, como las petroleras, telefónicas, eléctricas, entre otras. Y también porque se inicia una reforma agraria, mayoritariamente de la industria del azúcar, cuyos principales capitales provenían de manos estadounidenses. Estados Unidos entonces estableció un bloqueo económico primero, y no solo va a apoyar la invasión de la isla por cubanos exiliados, sino que va a propiciar, va a ser Estados Unidos mismos quien reclute a cubanos exiliados que quieran atacar al gobierno. Pero podemos pensarlo, ¿cierto? Un espacio físico, un territorio tan pequeñito como la isla de Cuba, enfrentado al gigante que es Estados Unidos, logró simplemente sobrevivir por el alto apoyo que tenía la revolución dentro del pueblo cubano. De esta manera, Castro fortaleció la alianza se vio obligado en verdad a establecer una alianza con la Unión Soviética, y entonces instauró en la isla una ideología comunista con una economía planificada. Esto hasta 1962, cuando Estados Unidos detecta la presencia de ramplas de misiles nucleares soviéticos en Cuba. Fidel Castro quería que Estados Unidos supiese de la existencia de estas ramplas nucleares para que de esta forma no se atreviera a atacar la isla. A los soviéticos les pareció que era más interesante mantenerlo oculto, porque de esta manera la Unión Soviética negoció en secreto, de espaldas a Fidel Castro, con Kennedy, el retiro de estas ramplas de misiles desde la isla cubana. Y entonces vamos a tener que esta revolución cubana no solo inspiró a muchas otras naciones a luchar contra gobiernos que no consideraban legítimos, sino que también la revolución cubana apoyó estos movimientos, estos levantamientos, para así quitar del foco de Estados Unidos a la isla y ampliar el foco de intervención.
Estados Unidos ve con desconfianza la revolución cubana porque considera que es una gran amenaza en un continente con una estructura social tan desigual y con los profundos contrastes que hemos conocido en clases anteriores. Y por otra parte, la economía exportadora, fundamentalmente de materia prima, hacía que la economía de América Latina fuera bastante vulnerable. Entonces crea la Alianza para el Progreso, que es una colaboración económica y tecnológica que busca favorecer el desarrollo de reformas sociales en países de Latinoamérica. Lo que se conoció también como el Plan ISIS, o apoyando distintas iniciativas que cada país tenía para poder salir de o para poder desarrollarse. Y algo bastante siniestro que también tuvo la influencia de Estados Unidos fue la doctrina de seguridad nacional, que estaba destinada a adoctrinar a militares latinoamericanos en una doctrina de seguridad nacional. Entonces los entrenó a los militares en mecanismos de represión, de desaparición de personas, en técnicas de tortura y en espionaje. Esto es lo que se denominó la Escuela de las Américas, y ahí entonces se llevaba a los militares para entrenarlos en este oficio de guerra. Y toda esta influencia de la Escuela de las Américas va a desencadenar en América Latina los distintos golpes de Estado y las dictaduras militares, generando principalmente en la población esta idea del enemigo interno y por lo tanto la lucha contra este enemigo interno que está en contra de la evolución y en contra del desarrollo del país, y que generalmente se va a volcar contra personas de ciertos partidos o de ciertas tendencias políticas. También las distintas formas de represión y lo que conocemos en nuestro país como las violaciones, y en toda Latinoamérica en verdad, aunque quizá en nuestro país es donde se vivió de manera más salvaje, las violaciones a los derechos humanos. Recordemos derechos humanos tan indispensables como la vida o como la no tortura fueron pasados a llevar durante estos procesos de golpes de Estado. ¿Qué pasó con Chile? Chile vivió distintas transformaciones sociales desde principios del siglo XX. Se van a instaurar los gobiernos radicales, los cuales van a generar un gran aporte en cuanto a la salud, la educación y la previsión social. Sin embargo, para que el gobierno o para que los gobiernos radicales pudiesen lograr todos los avances que propusieron y que se lograron efectivamente en esta época, fue necesario recurrir a muchos compromisos y a muchos pactos políticos con distintos grupos, con distintos partidos. Esto llevó a un agotamiento del sistema porque se requería más inversión en asuntos públicos. Entonces el agotamiento del sistema se vio dado por el fracaso del modelo ISI, es decir, de industrialización enfocada en el interior, y los altos niveles de inflación, de costo de los precios y el alto nivel de desempleo. Las condiciones de vida de los sectores más populares se daban por una fuerte migración campo-ciudad. Esto va a hacer que las personas que están llegando a la ciudad no puedan establecerse en los centros y vayan buscando los bordes marginales de la ciudad, y van a surgir las llamadas poblaciones callampa y también las ocupaciones de terreno. El Estado va a entregar soluciones habitacionales, pero estas no van a ser suficientes por la gran cantidad debido a la alta cantidad de personas que están llegando a las ciudades. Se habla de que pasaron de una suerte de 7% de habitantes de la ciudad a un 27%. Además, vamos a hablar de una alta tasa de mortalidad infantil. La urbanización va a ser desigual para los sectores más altos, el acceso a alcantarillado, a agua potable, a luz eléctrica va a ser mucho mayor que para estos sectores más marginales como las poblaciones callampa. Va a haber una inequidad en la distribución de los ingresos, y los más ricos percibirían un ingreso 27,7 veces más alto que el de los sectores más vulnerables. Esto va a llevar a la movilización de nuevos actores sociales. Vamos a tener entonces que van a existir nuevas demandas sociales, nuevos tipos de organización. Van a irrumpir los movimientos de pobladores que van a exigir mejoras en las viviendas,
la consolidación también de los movimientos sindicales. Los grupos sindicales van a tener una fuerte cohesión en esta época, van a poder hacer grandes protestas, grandes marchas, grandes huelgas. Y también va a surgir el despertar de los jóvenes universitarios, inspirados un poco por lo que sucedió en el mayo del 68, perdón, en Francia, y que van a pedir mejoras en la educación universitaria, más participación en el gobierno universitario y una mayor cobertura para poder abarcar a más personas, que más personas puedan ingresar al sistema universitario y además que las universidades pudiesen tener mayor influencia dentro de la sociedad. También va a existir una masificación de las comunicaciones y esto va a influenciar a las nuevas culturas juveniles. Por ejemplo, en la música va a surgir la nueva ola chilena, pero también la nueva canción chilena, que va a estar protagonizada por grupos o por cantantes como Violeta Parra, como Víctor Jara, como Inti Illimani, que van a llamar a los jóvenes o que van a invitar a los jóvenes a una participación social más activa. También en 1968 se crea TVN con la misión de llegar a todo Chile. Si bien la televisión había llegado a Chile en 1952, vamos a tener que son algunos canales los que operan, como la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Católica en Santiago, pero solamente abarcan, son canales regionales. Con la masificación de la televisión a todo Chile, vamos a ver cómo algunos elementos de la cultura de afuera, como las ideologías de los hippies, por ejemplo, van a comenzar a verse en televisión y van a comenzar a expandirse por todo el país. En cuanto al mundo político, vamos a ver que van a existir bastantes cambios. Por una parte, vamos a tener que la ciudadanía va a exigir una reestructuración del sistema de partidos porque, como vimos, antes llegaban solamente a acuerdos y estos acuerdos favorecían mayoritariamente a la clase política y dejaban en desmedro las necesidades de estos grupos sociales que iban en aumento y que iban también requiriendo de mucho aporte fiscal que no les estaba llegando. Y de esta manera entonces tenemos que hay una reestructuración del sistema de partidos políticos y la gente pide más propuestas a estos partidos políticos y menos acuerdos, que era lo que se estaba llegando. Y va a surgir un nuevo movimiento de centro político que antes estaba encabezado por los radicales, pero que los radicales hicieron demasiados pactos políticos tanto con la izquierda como con la derecha, por lo tanto ya no representaban un centro político. Surge así entonces la llamada democracia cristiana, que va a estar integrada por profesionales universitarios y en su mayoría cristianos. Y esto va a generar el surgimiento de 3 proyectos que son excluyentes. Estos 3 proyectos van a obtener 1/3 de las votaciones y por lo tanto va a ser difícil poder elegir uno u otro, porque como decíamos, ninguno incluye al otro y elegir uno deja inmediatamente aislado o sin efecto los otros. Vamos a tener por una parte el proyecto de la derecha, que lo que buscaba era la modernización de la economía, por lo tanto pedía o exigía acotar la influencia del Estado dentro de los asuntos públicos y reforzar la empresa privada, darle mayor auge y mayor potestad a los capitales. Por su parte, la democracia cristiana buscaba la revolución en libertad y por lo tanto planteaba que el Estado tenía que seguir ocupando un papel central en la economía, pero que además debía asumir la tarea de ampliar la democracia hacia todos los sectores políticos, no quedarse marginado en un solo estrato social. Y por otra parte, la Unidad Popular tenía una vía chilena al socialismo, como la visión, el socialismo pero a la chilena, con la creación de un área de propiedad social a través de la estatización de distintas industrias estratégicas y del sistema financiero, del sistema de bancos. Y de esta forma también fomentar la participación de los sectores populares. Porque con esta idea de socialismo entonces el Estado podía adquirir también muchos más recursos que podía reinvertir en el resto de las personas. Vamos a ver que desde el año 1960 se van a llevar a cabo reformas estructurales y se va a llamar a esta época o se va a conocer a esta época como la época de planificaciones globales. Lo primero que va a ocurrir es la reforma agraria,
que se va a dar desde inicios de la década del 60 y que va a implementar distintos programas de reforma agraria que buscaban transformar la estructura de la propiedad, creando unidades económicas agrícolas más productivas que el latifundio. Veamos, por ejemplo, antes de 1960 el 90% del terreno cultivable estaba distribuido en el 10% de las personas y el 10% restante en el 90% de las personas quienes las trabajaban generalmente de manera mancomunada. Por lo tanto, se busca establecer esta reforma agraria que divida las tierras, que las sectorice para poder obtener una mayor productividad de estas tierras. Va a ser la época en que se chileniza el cobre, que hasta ese momento es el principal ingreso de Chile y que se percibe a través de los impuestos del cobre. El cobre está siendo explotado por compañías estadounidenses, sin embargo, por iniciativa del gobierno de Frei Montalva, se adquiere el 51% de las acciones de las principales mineras de Chile, el Teniente, Chuquicamata y El Salvador. Por otra parte, se lleva a cabo la reforma educacional, que también está iniciada por Eduardo Frei Montalva en 1965 y donde se van a reformar primero los planes de estudio, se va a perfeccionar a los docentes, se va a mejorar la infraestructura y la cobertura educacional y la enseñanza se va a dividir en dos: básica 8 años y media 4 años, humanista científica o técnica profesional. El mundo al final del siglo XX vamos a tener que va a asistir al fin también de la Guerra Fría, va a haber un decrecimiento económico, una crisis que va a empezar a afectar al sistema, por lo tanto, esta se va a ver en la obligación de dejar atrás el conflicto, de sentarse a conversar Estados Unidos con la Unión de Repúblicas Socialistas y llegar a ciertos acuerdos de paz que van a terminar con este bloqueo económico, con este bloqueo comercial a ciertos países. También, bueno, y claro, por las mismas crisis que sufre la Unión Soviética, esto también va a ir liberalizando un poco su economía. Vamos a tener que además existen bastantes protestas pacifistas en contra del intervencionismo y del armamentismo. Por su parte, vamos a ver que estas negociaciones se van a deber al colapso que sufrió el bloque oriental y esto se va a ver a través de dos respuestas de dos instancias que va a haber la Unión Soviética. Por una parte, la perestroika, que es la reestructuración y que va a buscar cambiar el modelo económico que estaba centralmente planificado y se intenta dar entonces mayor libertad a las empresas para que tomen sus decisiones, dejando la planificación estatal para ámbitos económicos más generales. Y por su parte, la Glasnost, que es la transparencia y busca una mayor libertad de expresión y de información que permitiera una mayor independencia a las repúblicas que formaban la Unión Soviética. Esto se va a dar principalmente a través de la Conferencia de Malta y también un hecho significativamente o simbólicamente significativo del término de la Guerra Fría va a ser la caída del muro de Berlín en 1989 y esto va a dar paso en 1990 a la unificación de Alemania. También vamos a ver que existieron transformaciones geopolíticas y así vamos a ver que de la antigua superpotencia soviética van a surgir 15 repúblicas independientes que van a procurar orientar su organización política y económica hacia modelos más democráticos y economías de mercado. Va a surgir Rusia, ahí tenemos entonces una imagen de lo que era la Unión Soviética y de lo que es actualmente Rusia, quien va a heredar la mayoría de las deudas y la mayoría de los problemas que afectaron en su momento a la Unión Soviética. Va a existir entonces un importante auge del neoliberalismo, del sector industrial se va a ver en la obligación de reestructurar sus métodos de producción y va a verse obligado a reorientarse a la búsqueda de nuevas tecnologías y nuevas fuentes de energía. El sector de servicios, como las ventas, va a crecer considerablemente y se va a generar una tercerización económica, es decir, no es el que produce el que vende, sino que el que produce se lo vende a otro y esa a su vez revende las mercancías. Una mayor liberalización de la economía y una menor intervención estatal. Y todo esto va a decantar en la generación de la ideología neoliberal, en la cual vamos a tener la reducción del rol del Estado en la economía y en la seguridad social.
el neoliberalismo va a abogar por la privatización de empresas estatales, la flexibilización y la liberalización del mercado laboral. Entonces vamos a tener un sistema en la cual el sistema bancario o el sistema empresarial se va a quedar con todo o con la gran parte de los recursos que se obtienen. El gobierno va a estar al servicio de este sistema bancario y el pueblo se va a quedar con las migajas. Esto vamos a ver que va a favorecer el mundo globalizado y vamos a ver que en este mundo globalizado es un modelo social y económico, político y cultural que ya se había iniciado durante la Guerra Fría y se aceleró cuando el conflicto llegó a su fin. ¿Cuáles son los factores que permiten la aceleración de la globalización? La internacionalización de la economía. Ya no tenemos que llevar, si queremos comprar o realizar una transacción en millones de dólares, no tenemos que llevar esos millones de dólares y transportarlos en barcos, sino que ahora se pueden hacer a través del uso de las nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías que no nos permiten simplemente realizar transacciones económicas en forma simultánea, sino que además nos permiten comunicarnos y establecer comunicaciones en el momento real. Y por otra parte, esta sociedad de la información y del conocimiento que nos van a llevar a una acelerada producción de información donde vamos a estar sumamente al tanto de todo lo que ocurre en el mundo. Finalmente, la globalización, pese a todos sus beneficios, también ha traído bastantes perjuicios. Y dentro de todos los desafíos que tiene primero que todo cortar la brecha digital entre las distintas generaciones. Sabemos que los jóvenes tienen un mayor acceso a la comunicación digital y así también sociedades. Hay sociedades que aún no acceden en su totalidad a recursos como la Internet. Además, garantizar la protección de los derechos a todas las personas y evitar que se vulneren los derechos humanos de cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Terminar con la expansión del narcotráfico y del terrorismo, que también se aprovecha un poco de esta globalización para poder expandirse y también lograr una integración social y cultural de los migrantes, porque hemos visto que en los últimos tiempos, en las últimas décadas o incluso en el último año, los migrantes no lo han pasado muy bien y por lo tanto es necesario establecer reglas y establecer ciertos criterios, ciertos protocolos para que todas las personas puedan tener acceso a todos los bienes que representa eh, o, o que tienen los países más desarrollados. Bueno, y este es el final de la clase. Les invito a desarrollar las actividades y nos vemos la próxima semana.